En esta segunda parte de estas jornadas técnicas vamos a hablar sobre algunos productos que ha incorporado MK Electrónica en su catálogo y que nos ha permitido desarrollar a su vez pues algunas nuevas aplicaciones. Y vamos a hablar fundamentalmente de lo que sería el Internet de las Cosas, IoT, que además está asociado, pues bueno, pues con ciertos, como os digo, ciertos componentes o materiales que hemos introducido en el catálogo y un nuevo curso que hemos diseñado y que se imparte, pues como los anteriores, en el campus tecnológico. Bueno, al hablar de Internet de las Cosas, realmente estaríamos hablando de una tecnología, no voy a decir que sea nueva, pero sí que es bastante reciente y que poco a poco está cogiendo muchísima fama y muchísima utilidad, en el sentido de que todo el mundo ha oído hablar de ello, creo yo, de Internet de las Cosas y de cómo desde cualquier lugar del mundo pues puedo gobernar el alumbrado de mi casa o la calefacción de no sé dónde o el automatismo de no sé qué. Entonces, el Internet de las Cosas básicamente trata de eso, trata de conectar todo tipo de dispositivos entre sí. Y cada uno de estos dispositivos pues básicamente realiza cuatro tareas que consisten en recoger, si es un dispositivo sensor, pues recoger datos procedentes, pues eso, de un sensor de temperatura o de un sensor de humedad, de velocidad, de presión atmosférica, de lo que eso se ocurra. Ese dispositivo IoT tiene que ser capaz de procesar la información que recoge a través de sus sensores. Y para procesarlo, pues seguramente tendrá un microcontrolador más o menos potente y que permita conectar más o menos de esos sensores y hacer procesos más o menos rápidos. En el caso de que se trate de un dispositivo IoT controlador, el dispositivo IoT tiene que ser capaz de gobernar diferentes accionadores, como pueden ser pues, relés, motores, electroválvulas, es decir, de acuerdo a un proceso, pues determinar cuándo se activa o desactiva un motor, a qué velocidad debe de girar, cuándo se activa una electroválvula para dejar pasar un caudal de agua, por ejemplo, en fin. Y lo que tienen que hacer también todos, absolutamente todos los dispositivos IoT, es tener capacidades de comunicación. ¿eh? Tienen que ser capaces de comunicar. Entonces, aquí es precisamente donde, digamos, está la novedad. Ese dispositivo IoT, bien sea un dispositivo que ha recogido información, los ha procesado y tiene que hacer algo con esa información, como activar un motor, por ejemplo, pues quizás también tenga que ser capaz, quizás no, seguro que tendrá que ser capaz de comunicar esa información, pues quizás a otro dispositivo para que actúe sobre ese motor o actúe sobre ese relé o mande información a un ordenador, a una central de datos y esta central de datos pues se encargue de recopilar datos, hacer un, un data logger, lo que sea. O a la inversa, también igual desde una estación de control, quizás yo que soy el usuario, determine que un motor ha de activarse a no sé qué velocidad o que tengo que activar no sé qué relé que gobierna el alumbrado de no sé qué sitio. Entonces yo estoy comunicando desde mi ordenador central y el dispositivo IoT remoto tiene que recoger esa comunicación y controlar efectivamente pues ese relé y ese motor o lo que fuere. Realmente entonces al hablar de Internet de las Cosas estamos hablando de pues eso, cómo comunicar diferentes o múltiples elementos y para ello pues se puede utilizar una red a base de cables, por ejemplo lo más conocido sería Ethernet o también la red Wi-Fi, que es lo que nosotros vamos a proponer en estos materiales que estamos presentando en estas jornadas. Y para empezar con estos materiales o con estos componentes o con estos dispositivos, quería hablaros de un circuito integrado que se llama el ESP8266, que es de rabiosa actualidad. Y ya lleva un tiempo en el mercado, pero bueno, ya sabéis que estas cosas
el fabricante las pone en el mercado y hasta que se popularizan, pues pasa un cierto tiempo. Pero ese tiempo ya ha llegado para el ESP8266. Es un, bueno, yo no sé cómo definirlo, es un super microcontrolador. Realmente, más que microcontrolador, deberíamos de llamarle SOC, o se le llaman SOC, System on Chip, porque realmente en su interior existe un microcontrolador que además es de 32 bits, capaz de trabajar a 80 MHz, con 160K bytes de memoria RAM, con 17 patitas GPIOs quiere decir las patitas de entrada o salida, con interface UART2C SPI, es decir, el SOC es un microcontrolador muy completo. Si lo comparamos con las características del Arduino que hemos visto antes, es muy superior, bastante superior, pero es que no solo esto, es que además tiene circuitería Wi-Fi, tiene un interface, tiene toda la electrónica necesaria para trabajar en Wi-Fi, con Wi-Fi, para conectarse a una red Wi-Fi. Y entonces, por eso se le llama SOC, no se le llama microcontrolador, porque es algo más que un microcontrolador. Además del microcontrolador, tiene toda esta electrónica dedicada al interface Wi-Fi. Y todo ello en un chip, en un solo chip, por eso se llama System on Chip. Todo un sistema completo en un chip donde externamente hay que ponerle muy poquitas cosas. Externamente hay que ponerle la memoria flash, eso sí, la memoria flash es la memoria de programa, donde tú le vas a poder poner la memoria que quieras. A diferencia de un Arduino, por ejemplo, que viene a piñón fijo, el Arduino tiene tanta memoria flash, la que sea, según el modelo. Aquí puedes ponerle, como es externa, se la puedes poner tú del tamaño que quieras. Bueno, hay unos límites, pero en principio puedes ponerle mucha o poca memoria flash. Externamente solo hay que poner la antena y externamente solo le hace falta también un oscilador que le haga trabajar a estos 80 MHz. Todo lo demás lo tiene el chip. Todas estas características propias del microcontrolador, más estas otras propias del interface Wi-Fi, está todo integrado aquí. ¿eh? Y entonces cuando tú externamente le pones esa memoria flash, le pones esa antena y le pones ese oscilador, entonces construyes lo que se llama un módulo. ¿eh? Un módulo ESP. Hay muchos módulos. Tú realmente no los vas a tener que construir, aunque si quieres lo puedes hacer. El chip este se vende él solito. Lo que ocurre es que hay muchos fabricantes que ya lo han adoptado, digamos, y han fabricado módulos. Estos módulos, pues él integra ya, además del propio SOC, además de este chip, integra la antena, integra el oscilador, integra la memoria flash de programa. Y tiene, pues viene empaquetado, viene con este formato. Este chip os puedo asegurar que es bastante difícil de manipular, porque para que os hagáis una idea, este chip a lo mejor tiene unas dimensiones de unos 6 milímetros cuadrados o algo así. Fijaros, con este montón de patitas, el trabajo de conectarle cosas aquí es prácticamente imposible. Entonces, mediante este chip se fabrican lo que se llaman los módulos. Hay muchos módulos. Se les suele llamar módulos ESP. Este es el módulo ESP12E, pero hay el ESP01, ESP010, hay diferentes módulos. Y entonces hemos aprendido, pues vemos que el SOC es el chip, a partir de ese chip se generan módulos y a partir de módulos se generan kits de desarrollo que son todavía más fáciles de utilizar. Claro, el problema está que el problema está que este módulo, a pesar de tener ya la antena integrada, de tener el oscilador y la memoria, hombre, resulta difícil también trabajar con él, porque las conexiones pues también están muy juntitas. Es un módulo muy pequeñito, pues tendrá pues 3 centímetros de largo por 1,5 de ancho o algo así, más o menos. O sea, realmente es pequeñito. Bueno, pues entonces, a partir de ese módulo se construyen lo que se llaman kits de desarrollo. Ya los kits son tarjetitas ya más grandes y tienen exactamente la misma misión, la misma filosofía que tenía la tarjeta Arduino 1, por ejemplo. ¿eh? Aquí ya tenemos una serie de conexiones, ya tenemos el módulo, tenemos también sistemas de estabilización, porque claro, estos módulos hoy en día trabajan con la nueva tecnología de 3,3 voltios, pero hoy en día trabajar con 3,3 voltios es un poco complicado porque no hay pilas que te den 3,3 voltios, o no hay pilas, es difícil conseguir, o son caras. Entonces, gracias a estos kits, que se llaman kits de desarrollo, como os digo, pues
son tarjetas electrónicas que incorporan el módulo, este módulo a su vez incorpora el SOC, y estas tarjetas, pues ya os digo, tienen el circuito de estabilización y te permiten trabajar, por ejemplo, a 5 voltios. ¿Eh? Y tienen el interface USB, porque claro, aquí dentro hay un microcontrolador, pero lo mismo que pasaba con Arduino, a este microcontrolador hay que grabarle. ¿Eh? Hay que conectarlo a un PC, en el PC escribiremos nuestros programas y luego habrá que grabar esos programas en el SOC. Y para eso, pues bueno, una de las formas es hacerlo mediante una conexión USB. Pero hace falta el interface USB. Y el módulo, el solito, no tiene ese interface USB. Por eso a esto se llama aquí de desarrollo. Y nos encontramos ya con una, con una plaquita electrónica ya muy manejable. Ya tiene un patillaje estándar, con pasos de 0,1 pulgadas, que podemos insertar pues, en un sencillo módulo protoboard, por ejemplo, y podemos aquí conectarle ya las cosas que nos dé la gana, los periféricos a gobernar. ¿Eh? Y esta es la idea. Esto es así llegamos a un kit de desarrollo. El más popular, creo yo, siempre bajo mi punto de vista, que el mundo es muy grande y yo no conozco todos. El más popular creo que es el Node MCU, o el que más, yo al menos es el que más he oído hablar y el que más he utilizado. Claro, este Node MCU hereda las características del SOC, claro, porque este kit de desarrollo está construido con este módulo que a su vez tiene el SOC ESP8266. Bueno, trabaja con IE802, antena incorporada, todos los protocolos de red, protocolos de seguridad, todo esto está integrado. La memoria de programa puede variar de 512 a 4 megas, esto es lo que os decía. El SOC, vamos a ver aquí. El SOC, el dentro, no tiene memoria de programa, hay que ponerla por fuera. Esto tiene una ventaja, es que puedes poner la memoria que tú quieras. Y esta memoria, pues en este caso, vaya, en este caso está comprendida, puedes ponerle de 512K a 4 megas. Entonces encontraremos módulos más baratos o más caros, porque tienen más o menos memoria. Puede haber diferentes patillas de entrada o salida, etc. Bueno, pues fijaros, este módulo, es incluso más barato que un Arduino. No olvidéis de que aquí tenemos un supercontrolador de 32 bits, que no sé si lo he dicho, con montones de memoria RAM, con montón de memoria flash, que me digan, fijaros que hasta 4 megas, con bastantes líneas de entrada o salida, y sobre todo con interface Wi-Fi, con capacidades Wi-Fi. Y el precio creo que es pues igual a la mitad de lo que cuesta una tarjeta Arduino. Así que fijaros por dónde van los tiros. Yo no quiero decir que el Arduino quede a un lado, ni muchísimo menos, porque trabajar con estos módulos, pues lógicamente también es más complejo. Tiene más prestaciones, luego es más complejo. A partir del SOC 8266, como os decía, pues aparecen diferentes módulos. Uno de ellos es este, pues el que hemos metido aquí, el que viene en el Node MCU, que es un SP12 o algo así. Sí, este módulo es un ESP12. Pero hay otros más. Por ejemplo, uno muy utilizado es el ESP01. Fijaros qué sencillito es. No, luego los vamos a ver en imagen, pero es muy pequeñito, ¿no? Pues que tendrá 2 centímetros cuadrados y llega. Este es el SOC. Esta es la memoria flash que hay que poner por fuera. Esta es la antena. Y dentro, y solo tiene estos conectores. Solo tiene 8 patitas. 2 de ellas son de alimentación. TX y RX son para grabarlo. Y así que solo nos queda reset es para reinicializar. Solo nos quedan como 2 o 3 patitas disponibles. Pero hay muchas aplicaciones IoT que tú no necesitas más. Y este módulo por eso cuesta 5 euros, 6 euros, algo así. Entonces es muy interesante para hacer ciertas aplicaciones que no necesites tener un gran número de periféricos conectados a las patitas de entrada o salida, pues esto es perfecto. El problema, claro, que este SOC no tiene interface USB, luego no lo puedes programar directamente, necesitas un adaptador como este que tenemos aquí. Es este adaptador, le insertas este modulito y a partir de aquí tienes interface USB para que tus programas los puedas grabar sobre la memoria de este módulo tan sencillo y tan económico. Y una vez que tienes aquí grabado el programita, por ejemplo, venden tarjetas, venden accesorios, por ejemplo, como este relé. En este relé es muy pequeñito, luego creo que también lo vamos a ver, en el cual hemos insertado este módulo SP01 y tenemos aquí un dispositivo IoT completo. Tenemos el módulo que incorpora el SOC,
el microcontrolador, con la memoria de programa y con las capacidades Wi-Fi. Y como periférico, un simple relé. Este relé, sus contactos podrán activar o desactivar cosas. Y como tiene capacidades Wi-Fi, esas cosas que activemos o desactivemos podrán ser dentro de nuestra red Wi-Fi, de nuestra casa, de nuestro aula o de nuestro puesto de trabajo, o si damos acceso al router, podremos desde el exterior, desde cualquier lugar del mundo, podremos activar o desactivar ese relé. Fijaros, también han fabricado este otro modulito que contiene un sensor de humedad y temperatura. Y entonces en este modulito, lo mismo, le insertas el ESP01, que es el más barato de la gama, lo insertas aquí, una vez que se supone que lo has programado, y aquí tienes otro dispositivo IoT completo. En este caso se trata de un sensor capaz de medir humedad y temperatura y lanzarla al exterior. ¿eh? Según el programa que tú hagas, podrás conectarte a la red Wi-Fi, podrás transmitir esa temperatura, esa humedad. Si abres el router, desde cualquier lugar del mundo podrás interrogar y podrás averiguar qué temperatura y qué humedad tienes en tu invernadero, por ejemplo. También como accesorio se vende este adaptador. Es que este módulo, tal y como tiene esta distribución de patitas, con esa distribución de patitas no se puede poner directamente en una board, a no ser que utilices un adaptador de este tipo o similar. Entonces, aquí sí, insertas el módulo en este adaptador y el adaptador a su vez en la board y aquí puedes experimentar y conectar cosas. No puedes, repito, no puedes conectar muchas cosas porque es un módulo muy sencillito que solo tiene 2 o 3 patitas disponibles de entrada o salida. Pero para controlar un relé, para controlar un sensor de temperatura o un sensor de luminosidad o no sé lo que se os ocurra, con poquitos periféricos, 2 o 3 a lo sumo, pues es más que suficiente. Porque no olvidemos que la gracia de este módulo está en el SOC, en el controlador, en el supercontrolador de 32 bits con no sé cuántos K de memoria de programa, no sé cuántos K de memoria RAM, etc. La gracia es esta. Antes de entrar en este otro, voy a mostraros esto que hemos comentado. Lo tengo aquí. Bueno, en primer lugar, este es el kit de desarrollo, el device kit, el Node MCU. En este Node MCU se distingue claramente, bueno, este es el módulo ESP12 en este modelo. Aquí dentro es donde está el SOC, con su microcontrolador de 32 bits, su antena, que es esta, su memoria flash, creo que es de 2 megas en este caso, su oscilador a 80 MHz. Y no olvidemos que ese SOC, además de ser un controlador de 32 bits, tiene interface Wi-Fi, capacidades Wi-Fi. Y todo lo demás, pues son accesorios. Esto es alimentación. Podemos alimentar el circuito desde el puerto USB o desde una patita de estas, metiéndole 5 voltios, porque este se encarga de obtener los 3,3 que necesita. Y este chip de aquí es el que se encarga de hacer el interface USB. Así que esto es un sistema completo, es un kit de desarrollo que además se adapta perfectamente bien a una placa protoboard, a un módulo protoboard, de forma que podamos conectar periféricos y experimentar todo lo que queramos. El hermano pequeño es esto otro. Este es el ESP01. Donde vemos nuevamente, este es el SOC, fijaros qué pequeñito es, os decía, pues eso, 5 o 7 milímetros cuadrados aproximadamente. Aquí está todo, aquí está el microcontrolador y el interface Wi-Fi. Y esta es la memoria externa de programa, la antena y el oscilador de cristal a 80 megas. No tiene más, pero tiene muy poquitas patitas de entrada o salida. Ahora bien, como no tiene nada más, no tiene interface USB ni nada por el estilo, no lo podemos grabar directamente, a no ser que utilicemos pues este adaptador, un adaptador en el cual insertamos el modulito, por un lado aquí, a ver si puedo, sí, y por otro lado aquí al puerto USB. Y ahora sí podremos descargar los programas y una vez que esto esté programado, esto es autónomo. Y podemos, a través de este adaptador, podremos conectarlo en nuestra placa protoboard y enchufar aquí periféricos según necesitemos y de acuerdo al programa que acabamos de grabar. O también existen ya, que yo sepa, un par de aplicaciones, de tarjetas de aplicación. Una de ellas es con un relé en el cual pues
este relé se activará o desactivará de acuerdo al programa recién grabado, y esto es un dispositivo IoT completo, porque tiene su microcontrolador, en este caso tiene un actuador, que es un relé, tiene Wi-Fi, así que ya podemos capturar datos, procesarlos y transmitirlos, y actuar sobre el relé, claro. Fijaros qué dispositivo IoT, y esto pues, ¿qué costará? 10 euros, todo el conjunto, más o menos. Otro que existe también es este es el sensor de humedad y temperatura. Lo mismo, insertamos aquí el módulo y ya tenemos un dispositivo IoT completo. En este caso, esto es un sensor de, como os digo, de humedad y temperatura. Pues bueno, pues estaría de acuerdo al programa que le hayamos grabado, estaría, pues yo supongo que captando la temperatura, captando la humedad y enviándole, pues a través de la red Wi-Fi, pues a quien se lo solicite. Fijaros, aquí podríamos construir dos dispositivos IoT. Uno capta temperatura, ambiente y humedad, la transmite a una central y la central gobierna a este otro para que active un relé y ponga en marcha pues, un sistema de climatización, por ejemplo. Todo ello de forma remota y desde cualquier lugar del mundo. Bien, pues esta es una primera parte, es uno de los primeros productos que tenemos en MK Electrónica y que hemos introducido este año. Estos accesorios, etc. El Node MCU. Y vamos con este otro módulo, el SOC ESP32. De este SOC ESP32 podemos decir que es el hermano mayor del 8266 que vimos anteriormente. Es el hermano mayor y bastante mayor. Para empezar, fijaros que tiene una CPU, un controlador, una unidad central de proceso, de doble núcleo, de 32 bits cada núcleo. Esto es como si tuviera dos CPUs. Como si tuviera, no, es que tiene dos CPUs, tiene dos núcleos y es capaz de ejecutar simultáneamente dos tareas, de por sí. Que si luego al sistema, a este, le dotas de las librerías apropiadas, puedes hacer multitarea y hacer varias tareas al mismo tiempo, pero por hardware tiene dos CPUs directamente. Directamente trabaja ya a 3 veces más de velocidad, trabaja a 240 MHz frente a los 80 que trabajaba el anterior, y ya no digo nada frente a los 16 MHz que trabajaba nuestro Arduino Uno. Así que fijaros que estamos hablando de cosas grandes. La memoria flash puede ir hasta 8 megabytes. La memoria RAM es de 520K. Fijaros, 520K es donde se quedan los 2K de memoria RAM que tenía nuestro Arduino Uno. También hay una memoria ROM. En la memoria ROM normalmente se suelen alojar programas fijos, programas residentes, y en estos programas, en este firmware residente, pues se encuentra pues, bootloader, rutinas principales para gestionar las comunicaciones, etcétera. Esto para nosotros es transparente porque no podemos alterarlo para nada. Tiene un convertidor analógico digital de 12 bits. Tiene, fijaros, hasta 32 líneas de entrada o salida. Supera al 8266, que solo tenía 17, creo recordar. Y supera con mucho también al Arduino Uno. También tiene, como todos los microcontroladores actuales, tiene interface UART, I2C, SPI. Y fijaros, tiene también, por supuesto, Wi-Fi. Y atención a la novedad, porque este SOC también tiene Bluetooth. Todo integrado en esta pastilla. Todo integrado en esta pastilla. Así que estamos hablando de un dispositivo de muy altas prestaciones y un dispositivo que es realmente económico y que deja muy atrás a nuestro Arduino. Pero insisto, no perdáis de vista nunca al Arduino, que sigue siendo lo más popular, sigue siendo, no voy a decir ya lo más barato, porque no es más barato que esto, pero en cuanto al esfuerzo, a la curva de aprendizaje, el Arduino es mucho más asequible que todo esto, pero esto está aquí, está ya en la puerta, está llamando a nuestra puerta. Bueno, pues ya lo dicho, todo esto está integrado en un chip. Si a este chip externamente le ponemos el oscilador, como máximo 240 megas, le ponemos la memoria flash
como máximo hasta 8 megas. Y le ponemos la antena, tenemos lo que se llama un módulo. Concretamente, hay un módulo comercial que se llama el VRoom 32, que tiene 4 megas de RAM, perdón, de flash, pero le podríamos haber puesto más. Este tiene hasta 4 megas. Se comercializarán seguramente módulos que tengan menos memoria flash o más memoria flash. En cualquier caso, vuelvo a repetir lo de antes. Estos son unos chips enormemente potentes, pero muy chiquitines, muy pequeños, imposibles de manipular manualmente, quiero decir. Aquí hay un montón de patillas y cada patilla pues tiene una separación ridícula y es imposible conectar aquí nada. Entonces, por eso muchos fabricantes de electrónica adoptan este chip y a partir de él construyen módulos. Módulos que tienen diferentes características. Pueden tener más o menos memoria flash de programa, pueden tener más o menos velocidad del oscilador de trabajo. En nuestro caso vamos a hablar del VRoom 32 porque a partir de este módulo se construye, al igual que antes, un kit de desarrollo. En este caso se llama el ESP32 Device Kit C. Igual que antes también, deciros que hay muchos fabricantes que fabrican este tipo de módulos o similares. Hay mucha documentación. Y yo, desde luego, el que conozco y el que más he utilizado es este, SP32 DevKit C. Se conoce así, se le conoce así. Y tiene este aspecto, tiene este aspecto. Luego lo vamos a ver en imagen. Eh, Aquí se puede distinguir claramente el módulo VRoom, es este, con su antena. Aquí dentro estaría el SOC y la memoria flash y el oscilador. Aquí tenemos los adaptadores de alimentación por el mismo motivo, porque esta electrónica de aquí trabaja a 3,3 voltios, pero gracias a esta electrónica de aquí, a este adaptador, podemos meter una tensión de 5 voltios, que es como muy normalizada, cualquier puerto USB tiene 5 voltios, que este regulador, este estabilizador, se encargará de darnos los 3,3 que necesitamos. Y el kit este de desarrollo, como antes, también tiene aquí el interface USB. Porque por mucho microcontrolador que tengamos aquí, por muy potente que sea, si no le metemos ningún programa no sirve para nada. Entonces tendremos que programarlo. Y la programación la haremos a través de un PC que conectaremos a través del puerto USB y el PC se encargará de volcar nuestro programa sobre la memoria flash de este kit de desarrollo. Aquí tenéis un poquito el diagrama de conexiones de este módulo. Pues tiene 30 y tantas patitas, creo que son. 34, que si no me equivoco. Todas estas que se llaman GPIOs, pues son eso, general, entradas o salidas de propósito general. Y fijaros que, bueno, como ocurre con muchos microcontroladores modernos, las patillas estas pues pueden tener diferentes utilidades, diferentes configuraciones, dependiendo de cómo las programes. Por ejemplo, esta patita de aquí puede ser GPIO 19, pero también puede ser la señal de entrada de datos en un interface SPI. O esta de aquí puede ser GPIO 22 o la entrada de reloj del bus I2C, de uno de los buses I2C. Tiene muchas finalidades. Por ejemplo, fijaros, todas estas de aquí, además de ser GPIOs, también pueden ser entradas analógico-digitales. O estas dos de aquí pueden ser digitales analógicos. Lo contrario, pocos microcontroladores hay, pocos dispositivos hay que tengan salida analógica. Este tiene dos salidas analógicas. Hombre, lógicamente, si las vas a utilizar como salidas analógicas, como DAC1 o DAC2 no las podrás utilizar como ADC2 o ADC2.8 o ADC2.9, ni tampoco como GPIO 25 ni GPIO 26. Las configuras de una manera o las configuras de otra. En una aplicación quizás te interese utilizarlas como DAC, en otra aplicación el mismo módulo a lo mejor te interesa utilizarlo como GPIO 25, pero la configuración tendrás que hacerla, la programación tendrás que hacerla de forma diferente. Así que nos encontramos, como os digo, con un módulo, un kit de desarrollo basado en un ESP32 que es muy potente y desde luego yo diría que este módulo pues también es más barato que un Arduino Uno, a pesar de que tiene todas estas prestaciones. No olvidéis que además de todo esto tiene Wi-Fi y Bluetooth, que es la novedad. El ESP32 como novedad incluye aquí dentro todo un interface, toda una comunicación Bluetooth.
Bueno, y aquí viene lo bueno. Lo bueno de todo esto es que estos módulos, tanto el ESP8266 como el ESP32, son súper controladores, desde luego, que duda cabe, con mucha memoria, mucha velocidad, eh, y se pueden trabajar en diferentes lenguajes. Hay lenguajes para ellos, MacroPython o hay diferentes compiladores. Pero atención, decía que aquí viene la gracia, se puede trabajar también con el mismo lenguaje que Arduino, que en el fondo es un C. ¿Eh? Pues efectivamente, y no solo con el mismo lenguaje, sino con el mismo IDE de Arduino, con el mismo entorno de Arduino. Así que si estamos pensando en una enseñanza progresiva, empezar con Arduino es lo mejor. Si empezamos encima con lenguajes gráficos para los que no hemos o no habéis o no hemos programado nunca, es lo mejor. Luego de él progresaríamos al lenguaje natural, el lenguaje C. Esto con Arduino. ¿Qué queremos seguir más adelante? Tenemos a los ESP. Los ESP, tanto sea el ESP8266 como el superhermano, el ESP32, también permiten trabajar con el mismo lenguaje que Arduino y también permiten trabajar con el mismo entorno de trabajo, con el mismo IDE. Con lo cual, me parece que es una herramienta muy interesante y, como os digo, nos permite un aprendizaje progresivo de menor a mayor complejidad. Eso sí, lo que hace falta es instalar una serie de drivers, una serie de librerías, pero el propio entorno IDE del Arduino te permite hacerlo de una forma más o menos sencilla. En primer lugar, entraríamos en el IDE de Arduino y lo que hay que hacer tiene una función que se llama gestor de en preferencias, mejor dicho, eh, Arduino preferencias. Hay una pestaña que te permite incluir URLs. URLs donde direcciones web, vamos, donde el IDE de Arduino va a ir a buscar cosas que necesite. Y en este caso, pues tenemos que decir que tiene que ir a buscar cosas, pues, en esta dirección, por ejemplo, el expressif.com o esta otra. Precisamente Expressif es el fabricante que fabrica los chips, los SOC, tanto el ESP8266 como el ESP32. Los dos SOC los fabrica esta empresa. Entonces, a través de preferencias del entorno del IDE de Arduino, le tendremos que decir esta URL, le tendremos que configurar. De esta manera, el IDE de Arduino sabrá dónde tiene que ir a buscar aquellas cosas que le hagan falta. ¿Eh? Yo aquí en esta imagen se ve que hay varias direcciones para buscar diferentes cosas. Fijaros, esta dirección es para buscar cosas relacionadas con el ESP8266, esta es para buscar cosas con el ESP relacionadas con el ESP32, esta otra también. Entonces, esto, una vez que lo configuramos, Arduino sabrá dónde tiene que ir a buscar lo que necesite para instalar esta nueva tecnología, para poder trabajar con estos nuevos supercontroladores. Luego, Arduino también tiene en herramientas placa gestor de tarjetas, tiene la posibilidad de buscar e instalar las librerías. ¿Y dónde va a ir a buscarlas? Pues precisamente a estas direcciones que previamente habíamos configurado. Una vez que Arduino ha ido a buscar, bueno, todo esto se detalla en los manuales y en la documentación de cada cosa. Una vez que ya Arduino ha ido a buscar a esas direcciones todas las librerías que le hacen falta, si vamos a herramientas, placas, vemos que ya nos ha empezado a instalar pues, placas del SP8266 o del SP32. Y, por ejemplo, en este caso hemos elegido el SP32 y todas las placas o todos los kits que el IDE de Arduino entiende que puede trabajar. Fijaros que nos hemos salido ya del Arduino 1. El IDE es el mismo, pero en el IDE le hemos dicho que busque cosas relacionadas con el ESP8266 o con el ESP32. Le hemos dado previamente las direcciones, las URL donde debe ir a buscar cosas, esas cosas, y una vez que las instala en el gestor en herramientas, en el gestor de placas ya no solamente nos aparece las tarjetas Arduino o VR que teníamos de toda la vida, es que nos aparece este otro grupo ya de tarjetas. Entonces elegiríamos, pues normalmente suele ser la SP32, por defecto, la primera suele ser la que sirve siempre. Y otra cosa importante,
vuelvo a repetir, programar ya no es excusas, porque resulta que uno de los lenguajes gráficos que os hablé antes os hablé un poquito del Scratch, del MBlock, del Visualino, y os hablé de este, Arduino Blocks, que está en esta dirección. Pues bien, este es un lenguaje gráfico, también a base de fichas, que no solamente sirve para Arduino, también sirve para el ESP32. Para la familia ESP32, bueno, para la familia ESPXXX, 8266 y el ESP32. Así que, a lo dicho, programar el ESP8266 o el ESP32 es muy parecido al Arduino, quizás tenga algunas funciones más, quizás algunas funciones tengan ligeras diferencias, quizás haya que emplear algunas librerías, pero todo está documentado. ¿Eh? Y sobre todo, pues también podéis trabajar utilizando lenguajes gráficos. Yo conozco el Arduino Blocks, seguramente habrá más. Lo que pasa es que el Arduino Blocks me gusta porque es muy parecido al MBlock, que a su vez era muy parecido al Scratch, con la diferencia de que Arduino Blocks permite no solo trabajar con Arduino, sino también con la familia ESP. Esto es muy importante. Bien, la aparición de este tipo de super microcontroladores nos ha permitido a MK Electrónica desarrollar una tarjeta que le llamamos Ardu Wi-Fi 32. El nombre quizás sea un poco extraño, no sea muy apropiado, no lo sé. Lo de 32 es porque incorpora un SOC ESP32, que como ya hemos dicho, este tiene capacidades Bluetooth y capacidades Wi-Fi. De ahí viene lo de Wi-Fi. Y lo de Ardu viene en que esta tarjeta se presenta con una distribución de señales compatible con la distribución de señales que tiene la Arduino Uno. ¿Y por qué? Bueno, pues esto, el motivo de por qué hemos hecho esto así es para poder utilizar una buena parte de los shields que en su día se diseñaron para Arduino. Como vamos a tener la misma distribución de señales y mecánicamente la misma distancia entre patillas y demás, pues resulta que esos shields los vamos a poder utilizar en esta nueva tarjeta, con la diferencia importantísima de que el SOC es radicalmente distinto, es muchísimo más potente que lo que tenía un Arduino Uno y además, insisto, con esas prestaciones Wi-Fi o esas prestaciones Bluetooth. Fijaros la distribución de las señales, pues bueno, de 0, de 1, de 2, de 3, de 7, de 8, de 9 hasta de 13, lo mismo que tenía Arduino, que realmente en el mundo del ESP, en el ESP32, no se llama de 13, se llama GPIO 25, o no se llama de 0, se llama GPIO 16. Es decir, para mantener compatibilidad con Arduino las hemos denominado D0, D1, pero también tienen correspondencia con lo que serían las patitas propias del microcontrolador que está, del SOC que está aquí dentro. Estas serían las entradas o salidas digitales, estas serían las entradas analógicas, también hay 6 entradas analógicas. Realmente este SOC, cualquier patita, como hemos visto en una imagen de antes, fijaros aquí, fijaros que entradas analógicas tiene un montón, todas estas. Bueno, realmente por mantener compatibilidad, repito, con Arduino, compatibilidad a nivel de hardware, solamente hemos utilizado 6. AN0, AN1, AN2, hasta aquí, que corresponden con GPIO 33, 32, en fin. Y entonces, pues eso, lo de la compatibilidad a nivel de hardware. ¿Qué quiere decir esto? Pues repito, que podremos utilizar gran parte de los shields existentes que en su día se hicieron para Arduino Uno, los podremos insertar sobre ArduWiFi 32. Entonces, podemos utilizar todo ese material que había, siempre y cuando no olvidemos de que además tenemos las prestaciones de este super microcontrolador, del SOC ESP32. Bien, en el desarrollo de esta tarjeta de ArduWiFi también hemos tenido que valorar lo siguiente. Estos microcontroladores de última generación, la mayor parte de ellos trabajan a 3,3 voltios. La tecnología es de 3,3 voltios. Esto quiere decir que las entradas y salidas, las señales de entrada o salida son señales de 3,3. 0, 3,3, 0, 3,3. No le puedes meter a una entrada de este SOC, no le puedes meter una señal digital de 0 a 5 voltios, porque lo quemas.
así de sencillo, ¿eh? No es tolerante. Entonces, en el desarrollo de esta tarjeta, pues esto que veis aquí no son ni más ni menos que circuitos de adaptación de niveles, para que los niveles de 0 a 3,3 que están por aquí se conviertan a niveles de 0 a 5 voltios que estarían por aquí. Y de esta manera, efectivamente, podamos ser compatibles con Arduino. Yo no garantizo, no podemos garantizar que todas las tarjetas, todos los shields que se han hecho a lo largo de la existencia de Arduino, no puedo garantizar que todos ellos sirvan con Arduino, pero sí buena parte. No puedo garantizarlo porque no los he podido probar a todos ellos. Pero sí que hemos podido probar con unos cuantos shields que nosotros venimos comercializando hace tiempo para Arduino y ahora los hemos probado con esta nueva tarjeta y funcionan perfectamente, ¿eh? Entonces, esto que tenéis aquí, no os extrañéis, son la electrónica que permite adaptar los niveles lógicos. Porque los SOC SP32 y el 8266 también no permiten trabajar con niveles TTL, con niveles de 0 a 5, los quemáis, ¿eh? Por eso hemos tenido que poner esto. Bueno, en resumen, la tarjeta Arduino Wi-Fi 32 está desarrollada por MK Electrónica, tiene este shock SP32, admite señales de 5 voltios, eh, incluye pulsador para entrar en el modo de programación. A veces, en ocasiones, es necesario, cuando queremos grabar nuestro programa desde el IDE de Arduino, es necesario mantener esto pulsado. Luego se suelta y listo. Permite utilizar una alimentación entre 6 o 7 y 12 voltios, más o menos, igual que el Arduino Uno. Las señales de entrada o salida tienen la misma disposición, lo que os he comentado. Nosotros es compatible con un buen número de shields. Nosotros hemos probado con unos cuantos, de los que comercializamos, pero repito, no tenemos todos ni hemos tenido la posibilidad de probarlos con todos los shields que hay en el mundo. Pero sí, por ejemplo, si está probado con nuestro robot Ardubot, y entonces nuestro Ardubot que vimos antes en las transparencias de antes, se controlaba desde el mundo Arduino, pues bueno, también se puede controlar desde el mundo ESP32. Y entonces tendríamos un robot que, además de todo lo que hacía antes, ahora tiene conectividad Bluetooth o conectividad Wi-Fi. Ya hemos comentado que se programa con el mismo lenguaje y se pueden utilizar otros lenguajes, ¿eh? Hay varios, MicroPython, Platform IO, Visual Studio, etcétera, que admiten trabajar con estos SOC. Pero nosotros, por mantener eso que os decía del Arduino, de hacer una progresión, vamos a trabajar con el entorno de Arduino. Bien, os voy a presentar un pequeño ejemplo que tengo con la tarjeta Arduino Wi-Fi y nuestra misma tarjeta Basic-IO, ¿eh? Vamos a utilizar un smartphone y vamos a controlar. Vamos a controlar utilizando, en este caso, vamos a utilizar Bluetooth. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a ver aquí los materiales. En primer lugar, esta es la tarjeta que incorpora nuestro ESP32, nuestro Device Kit con el ESP32. Estos serían los adaptadores de niveles que os hablaba. Y esta es la disposición de las entradas o salidas, compatible con Arduino. Conector de alimentación de 7 a 12 voltios o de 6 a 12 voltios, etc. Ya le tengo programado un pequeño programita. Vamos a conectarle primero el shield. Fijaros que es el mismo shield de antes, ¿eh? Es el que habíamos probado antes con un Arduino Uno. Ahora lo probamos con la tarjeta Arduino Wi-Fi. Lo insertamos, como siempre, y alimentamos. Esto por un lado. Bueno, por otro lado, tengo aquí un móvil, un smartphone. Vamos a ver. Y en este smartphone tengo una aplicación. Espero que se vea. Vamos a ver si se ve mejor. Vamos a alejar un poquito. Tengo una aplicación que se llama Basic-IO Monitor,
Es una aplicación que está desarrollada por NMK Electrónica y que lo que hace es simplemente monitorizar todas las cositas que tiene nuestra tarjeta de entradas o salidas. Pero fijaros que no hay conexión más que a través de Bluetooth, ¿eh? Vamos a conectar. Conectamos con MK Electrónica. MK Electrónica es este. ¿Eh? Este dispositivo, este ESP32 está programado y está configurado como un dispositivo Bluetooth que se llama MK Electrónica. Entonces ya lo tengo vinculado en mi móvil, lo selecciono y ya está la conexión establecida entre esto y esto. Entonces fijaros que si yo, por ejemplo, le doy al rojo, enciendo el LED rojo, el ámbar, el verde y el blanco. Estoy controlando de forma remota a través de Bluetooth, desde esta aplicación que la podéis descargar desde el Play Store. Estoy controlando totalmente la placa esta. Los pulsadores, cuando yo pulso uno, lo veo reflejado aquí. ¿Eh? Si le pulso al speaker, se genera un tono en el speaker de verdad. También puedo mover los potenciómetros. Fijaros cómo estoy moviendo el eje de potenciómetro y se está moviendo aquí. Y además me está reflejando, me está haciendo la lectura de la tensión. Vamos a ver. EV1, 5 voltios. Y con V2 pues pasaría lo mismo. 5 voltios, 0,5 voltios. También está monitorizando el sensor de luz. Lo que pasa es que aquí ahora tengo muy poquita luz. Vamos a coger la linterna a ver si hacemos algo. Hacemos que se mueva. ¿Veis? El sensor de luz. También tengo un sensor infrarrojo y un sensor de temperatura que me estaría marcando la temperatura. Vamos a ver. 30 grados, muchos grados me parece, pero bueno, estoy aquí encerrado, a oscuras, para hacer la grabación y es posible que, pues sí, que sea así. Bien, pues ya veis aquí un ejemplo de utilización de Arduino Wi-Fi, nuestra nueva tarjeta Arduino Wi-Fi 32, con nuestra venerable y nuestra antigua Basic-IO. Esto es un Shield que lo hemos venido utilizando durante años, entonces ya veis que es compatible. Y en este caso, además, nos estamos aprovechando del Wi-Fi que tiene el ESP32, perdón, del Wi-Fi no, del Bluetooth, y con un smartphone como este y una app que me he descargado, pues estoy controlando de forma remota la tarjeta. Hay que decir también que en MK Electrónica hemos preparado una colección bastante numerosa de ejemplos manejando la tarjeta Arduino Wi-Fi 32 y haciendo ejemplos sencillos, típicos de entradas o salidas, manejando precisamente esta tarjeta, este Shield Basic-IO, y luego también unos cuantos ejemplos en los cuales pues, manejamos el Bluetooth y manejamos también la capacidad Wi-Fi que tiene el ESP32, el SOC ESP32 que integra esta tarjeta. Con ello pretendemos facilitar un poco el uso de la misma y que veáis que su programación desde el entorno del Arduino pues es muy parecido a lo que hacemos precisamente con el Arduino. Hay algunas diferencias y en esos ejemplos pues he tratado de destacarlas para que veáis cómo se hace en esta ocasión con el ESP32. Bien, de la misma forma, otro de los desarrollos que hemos hecho como novedad en este año 2022 es un pequeño controlador lógico programable que le llamamos ESP32PLC. Lo de ESP32 pues es obvio, es este dispositivo, este equipo que tenéis aquí está basado en el Device Kit basado a su vez en el ESP32. Por lo tanto, tenemos aquí este SOC y por lo tanto todas las características y prestaciones que tiene este super microcontrolador, pues las podemos aprovechar en este equipo, en este desarrollo. Lo que pretendemos con él es que podamos utilizar o podamos conectar, básicamente que podamos conectar periféricos
de carácter más real, de carácter más profesional. Entonces, en primer lugar, pues bueno, se alimenta con una tensión de 7 a 15 voltios, es bastante flexible en cuanto a alimentación. Tiene 4 entradas autoacopladas. Esto quiere decir que podemos conectar aquí cualquier tipo de periférico. Están autoacopladas, es decir, si hubiera algún fallo en ellos no va a repercutir en las entradas del microcontrolador, del SP32, del device kit este que tenemos aquí. Y además estas entradas autoacopladas son, me gusta pensar que son un poquito especiales porque permiten tensiones de entrada de 2,5 a 30 voltios. ¿eh? De 2,5 a 30 voltios. Y además, tanto en continuo como en alterna. Es decir, podemos colocar diferentes tipos o multitud de sensores diferentes con características eléctricas diferentes. Fijaros que el rango es muy amplio, de 2,5 a 30 voltios. Y además, tanto en continuo como en alterna. Además, las cuatro entradas son totalmente aisladas entre sí, es decir, cada entrada tiene su menos y su más, su menos y su más. Es decir, que podemos poner en una entrada un sensor que nos da una tensión de más 13 voltios y en otra entrada no, autoacoplada podemos poner pues, otro sensor que a lo mejor nos da 5 voltios en alterna cuando se activa. Es decir, son cuatro entradas autoacopladas y totalmente independientes. También tenemos cuatro entradas analógico-digitales, según cómo se configuren o cómo se programen. Aquí tenemos cuatro entradas analógico-digitales. Estas sí, estas son tolerantes a 0 y 5 voltios nada más. Así que estas serían las entradas digitales típicas, de nivel 0, 0 voltios, nivel 1, 5 voltios, o bien tensión analógica comprendida entre 0 y 5 voltios. En cuanto a salidas, tenemos aquí, bueno, por un lado tenemos tensión de alimentación, es decir, la misma tensión que aplicamos aquí la tenemos aquí, y además otra auxiliar de más 5 voltios. Porque muchas de las cosas que probablemente conectemos a este pequeño controlador lógico programable, pues sean periféricos que trabajan a 5 voltios. Bueno, y luego tenemos cuatro salidas a relés, estos son los cuatro relés. Eh, cada relé puede cerrar, o los contactos de cada relé, mejor dicho, pueden soportar cargas bastante importantes de cierta entidad. Fijaros, hasta 10 amperios 250 en alterna, o hasta 10 voltios 30 voltios, 10 amperios 30 voltios en continuo. Los contactos, tenemos aquí los contactos para este relé, aquí los contactos para el otro y así sucesivamente. Podemos, por lo tanto, con estos contactos manejar cargas eléctricas de todo tipo, cargas resistivas, como puede ser, por ejemplo, pues un sistema calefactor, o cargas inductivas, como puede ser, por ejemplo, pues un motor, en continua o en alterna. Y si estos contactos, las características eléctricas que admiten estos contactos, que son estas, no fueran suficientes, lo que sí es suficiente es para que estos contactos a su vez, por ejemplo, activen un contactor. Un contactor que a su vez pueda, u otro relé, que a su vez pueda utilizar o pueda manipular cargas todavía de mayor entidad. Son cuatro salidas a relé. Y por último también tenemos aquí cuatro salidas digitales, eso sí, digitales, pero de alta corriente. Estas cuatro salidas que tenemos aquí, con referencia a tierra, pueden trabajar o pueden proporcionar hasta 600 miliamperios de corriente y tensiones de 4,5 a 36 voltios. Es decir, son cuatro señales digitales que pueden controlar cargas importantes y además al ser digitales también pueden ser salidas PWM. La tensión de salida que ofrezcan estas cuatro salidas digitales depende de la tensión que pongamos por aquí. Hay un jumper, está por aquí, no sé si se ve muy bien. Este jumper permite seleccionar para que estas señales digitales sean de 0 a 5 voltios, pero en alta corriente, o bien sean de 0 a una tensión externa que aplicas por aquí. Por ejemplo, 20 voltios. Entonces el nivel 1 será de 1 voltio y el nivel 0, 0 voltios. Eso sí, con 600 miliamperios de corriente máxima. Bueno, esto es un poco las características. También hay un zumbador que genera señales sonoras. Y bueno, pues
lo mismo que ocurría con la tarjeta Arduino 32, como estamos basándonos exactamente en el mismo device kit, es decir, en el mismo SOC ESP32, pues este pequeño controlador lógico programable, este pequeño PLC, se programa pues también con el lenguaje de Arduino, con el IDE de Arduino. También recordar que hay otros lenguajes, se puede programar con otros lenguajes como Python, Visual Basic o incluso el lenguaje gráfico Arduino Blocks, que ya os he comentado en otras ocasiones. Para darle un acabado un poquito más profesional, para aquellos que vayan a emplear esto en aplicaciones reales, en una instalación eléctrica, por ejemplo, de su casa o de la oficina o del centro, lo que sea, comercializamos un pequeño kit, un sencillo kit que le llamamos así, SP32 PLC Kit. No nos hemos devanado mucho los sesos poniendo el nombre. Y este kit lo que contiene es una caja de PVC, donde va alojado la propia tarjeta electrónica, el propio controlador lógico programable, un carril DIN, es este que tenemos aquí dorado, que permite colocarlo, fijarlo en la pared o en el techo o en la caja de registros o donde sea, y una fuente de alimentación de 12 voltios, una fuente de alimentación conmutada de 12 voltios hasta 2 amperios, es decir, aquí tenemos 12 voltios, que los tenemos también por aquí, para alimentar a todo el conjunto e incluso otras cargas o otros periféricos que pudiéramos tener en el exterior del controlador lógico programable. Si os parece, vamos a verlo. Bueno, sí, vamos a ver. He preparado un pequeño ejemplo con este PLC en el cual vamos a controlar un motor paso a paso. Vamos a controlar un motor paso a paso. Entonces, las 4 bobinas, o mejor dicho, las 2 bobinas del motor se conectan, los 4 cables de las 2 bobinas del motor se conectan a las 4 salidas de alta corriente. Y vamos a alimentarlo con 12 voltios. Entonces hemos cogido los 12 voltios que tenemos presentes aquí y los hemos conectado como tensión externa. Es decir, 12 voltios que hay aquí los introducimos otra vez aquí, ponemos el jumper para seleccionar una tensión de entrada y entonces tenemos a este motor que trabaja con 12 voltios y con unas corrientes me parece que son una corriente de 400 miliamperios en cada bobina. Entonces, bueno, estas salidas, como son de alta corriente y dan hasta 600, pues la cosa va perfecto. La novedad en este caso es que en esta ocasión, en este ejemplo que os voy a enseñar enseguida, vamos a utilizar las capacidades Wi-Fi. El PLC se va a conectar a la red Wi-Fi de MK Electrónica, la que tengo aquí, y mediante una plataforma que se llama Adafruit.io, que permite crear páginas web pues, con instrumentación, con mandos y demás, vamos a controlar de forma remota, a través de Internet, desde cualquier lugar del mundo, vamos a controlar el movimiento de este robot. Tenemos aquí en esta plataforma Adafruit.io, que es gratuita, está limitada, pero es gratuita, luego la vamos a ver. Hemos puesto aquí un slider, un mando deslizante para ajustar la velocidad que queremos a la que gire el motor, un conmutador con el cual seleccionamos el sentido horario o antihorario de giro, un campo para meter el número de pasos, es un motor paso a paso, pues vamos a indicar el número de pasos que queremos que gire, y un pequeño piloto. Cuando está en rojo pues es porque el motor está en movimiento, y cuando está en verde es porque el motor ya ha terminado de hacer la maniobra. Esto es un ejemplo, bueno, visto así, pues quizás pueda pareceros complejo. No es muy complejo, lo que ocurre es que estamos haciendo una presentación y no podemos entrar mucho en detalle de cómo está hecho. Pero sí pretendo que intuyáis la de cosas importantes que podemos hacer. Todo ello gracias a que este PLC pues incorpora un controlador ESP32 que tiene capacidades Bluetooth y capacidades Wi-Fi. En el ejemplo de antes con la tarjeta Arduino Wi-Fi 32 vimos cómo podríamos utilizar Bluetooth a través de un móvil, y en esta ocasión es el mismo controlador, pero vamos a utilizar sus capacidades Wi-Fi para, desde una página web que nos suministra esta plataforma,
podemos dibujar, digamos, una especie de panel de control en el cual ponemos mandos, botones, visualizadores, lo que nos haga falta, y de forma remota esta página web, esta plataforma Adafruit, se va a comunicar con nuestro PLC gracias a que este a su vez se ha conectado a la red Wi-Fi de nuestra instalación, en este caso de MK Electrónica, y a través del router sale al exterior. Por lo tanto, podemos desde cualquier, como os decía, lugar del mundo controlar este motor. Bueno, vamos a verlo. En primer lugar os quiero mostrar lo que os decía. Esto es el controlador lógico programable, es en sí la tarjeta esta electrónica. Este pues vos ya lo conocéis, el Device Kit con el ESP32 que está aquí metidito. Bueno, pues aquí es donde se conectan las entradas optoacopladas, las entradas analógico-digitales, aquí es donde tenemos las salidas a relés y las salidas de alta corriente. Y ya veis que las hemos conectado a este motor paso a paso que vamos a controlar. Y como tensión externa hemos conectado mediante este cablecillo pues los propios 12 voltios que nos da el sistema, ¿no? el autómata. También vemos aquí el kit, es decir, esto que tenéis aquí es el carril DIN estándar. Hemos puesto una fuente de alimentación que nos da 12 voltios 2 amperios, que alimenta todo el conjunto. Y todo esto, en la realidad, una vez que lo tengamos instalado, pues quedaría cerrado en esta caja. Y bueno, protegería nuestro PLC. Y bueno, aquí tenéis las conexiones, aquí están mediante una pegatina, están pues bueno, serigrafiadas las conexiones, etcétera. De momento esto lo dejo abierto, bueno, así. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, vamos a ver. El programa que hemos hecho para este ejemplo, bueno, es un programa que, fijaros, primero, está en el entorno Arduino. Yo no me voy a poner ahora a desarrollar o a explicar cómo es este programa. De todas formas, observar que no es demasiado largo, no es demasiado largo. Es un programa que tiene 2 ficheros, pero es que este fichero simplemente es de ficheros de definiciones. Cada relé, cada entrada, cada salida, a qué patita física está conectado. O sea que esto no tiene mayor relevancia. El meollo está aquí y no es demasiado largo, no es demasiado grande. Y encima, pues yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de documentar y de meter muchos comentarios y de enrollarme demasiado. Entonces ya veis que hay mucho texto, pero en sí el grueso del programa no es complejo. Bueno, hay una serie de funciones, de definiciones. Por ejemplo, aquí estoy definiendo el nombre de la red a la que me quiero conectar. Este es el password para conectarme a esa red, a la red de MK Electrónica. Mi username es MK Electrónica. Este es el username con el que me he registrado en la plataforma Adafruit. Es gratis. Te puedes registrar, te debes, mejor dicho, registrar. Y es gratis. Lo que pasa es que tienes limitación en cuanto al número de paneles de control que puedes hacer. Puedes hacer de forma gratuita 5 paneles de control y alguna otra limitación más. Y luego si quieres pagar tienes cuotas anuales que no son excesivamente caras y te permiten crearte montones de paneles y te dan alguna otra opción más y alguna otra prestación. Bueno, como os decía, no me voy a enrollar. Esto es el username con el cual me he registrado, como os digo, en Adafruit. Y esta es una clave que me ha dado Adafruit para que yo la incluya en mis programas y de esta manera mi autómata, en este caso el controlador lógico programable, sea capaz de conectarse a Adafruit, gracias a esta clave que ellos me han dado. Como os decía, no me quiero enrollar mucho en el programa, pero sí quiero aprovechar la ocasión para que veáis algo que ya habíamos comentado previamente. Estamos utilizando el IDE de Arduino. El IDE de Arduino sirve tanto para Arduino, por supuesto, como para el ESP8266 y el ESP32 y otros micros. Y os decía que para ello, en preferencias, nos aparece esta ventana. Y en esta ventana tenemos la posibilidad aquí de expander una especie de un pequeño editor donde podemos poner las URLs de las páginas a las cuales Arduino tiene que acceder si quiere encontrar determinadas cosas. Y yo pues en este momento pues tengo la página de Expressif,
que es precisamente el fabricante de los microcontroladores estos. Tengo alguna otra página más. Entonces esto es lo primero que había que hacer. Lo segundo que había que hacer era... Lo segundo que había que hacer era en herramientas, había una opción que era gestor de tarjetas. Con esta opción que nos da el IDE de Arduino, pues podemos poner aquí cosas que queremos buscar para anexionar a ese IDE. Por ejemplo, yo le puse en su momento, pues ESP, no sé, a ver si aparece aquí algo. Bueno, pues sí, Expressive System, que está instalado. El Arduino, por supuesto, está instalado. Aquí, comunidad del SP8266 instalado. Lógicamente, esto está instalado porque yo ya lo tenía, ya lo he hecho, claro. Pero la instalación ha sido posible gracias a lo que hicimos anteriormente, gracias a esa definición de las URLs, gracias a esto que hicimos aquí de de preferencias, de decirle dónde hay que buscar las cosas. Bueno, pues cuando luego con el gestor de tarjetas le decimos que busque cosas, esas cosas las va a buscar en esas URLs que previamente habíamos definido. Y luego también, por último, también aquí en herramientas quiero que veáis cómo el tipo de placas que acepta ahora Arduino pues es mucho mayor. Fijaros, aquí están las Arduino típicas de las Arduinos clásicas, la 1, la Yun, la Nano, las Arduinos originales. Pero aquí me han aparecido dos grupos más, SP32 y SP8266, que son precisamente las nuevas tarjetas que se han incorporado al utilizar este gestor de tarjetas y que previamente habíamos establecido las URLs donde había que buscarlas. Así que mi Arduino, fijaros cómo ha quedado con las tarjetas de Arduino clásicas, las de siempre, y además se ha expandido, el IDE de Arduino se ha expandido con nuevas tarjetas. Esto es lo que tendríais que hacer para trabajar con ESP8266 y con ESP32. Simplemente con esto, simplemente con esto. A partir de ahora, a lo dicho, tenemos un IDE y tenemos un lenguaje de programación muy parecido al de Arduino. Y dicho esto, pues vamos a ver, voy a mostrar la página de Adafruit, donde tengo este proyecto o este panel de control. Y fijaros, por ejemplo, dashboard o paneles de control, pues yo tengo 5 creados. Es que en la versión gratuita solo puedo crear 5, pero si cogierais la versión de pago podríais tener muchos dashboards, los que queráis. Y cada dashboard, vamos a seleccionar este, que es el mío, cada dashboard a su vez puede tener pues montones de mandos o de periféricos virtuales, si queréis llamarlo así. Por ejemplo, cread un nuevo blog. Fijaros, estas son las cosas que puedo yo añadir a un dashboard, a un panel de control: interruptores, pulsadores, mandos deslizantes, visualizadores analógicos, fotos, imágenes, un montón de cosas. Y con todo ello os creáis un panel de control para un determinado proyecto, el que sea. En mi caso va a ser el proyecto de motor paso a paso. Vamos a ver si lo vemos aquí en marcha. Bueno, tenéis a la derecha de la imagen, arriba en el ángulo superior derecho, tenéis el controlador lógico programable y el motor paso a paso. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, le vamos a decir que la velocidad sea de 100 revoluciones por minuto, le vamos a decir que gire en sentido antihorario y le vamos a decir que gire, por ejemplo, pues 500 pasos. Fijaros, en cuanto le dé al Enter, el motor se pondrá en marcha. Ya 500 pasos, el pilotito se nos ha puesto en verde y así, pues bueno, hasta la siguiente operación. Por ejemplo, vamos a hacerle sentido antihorario y que gire más despacio, por ejemplo a 20 revoluciones por minuto. Y le vamos a decir que gire pues 200 pasos. Allá va, fijaros en el eje del motor, aquí. Fijaros que va bastante más lento y ha dado, pues eso, 200 pasos o lo que sea. No perdáis de vista que todo esto es remoto, es decir, que el motor paso a paso y el controlador lógico programable, el PLC, está en un sitio y esta página web es una página web
que está en otro. No perdáis esto de vista. Y por lo tanto esto puede estar en cualquier lugar del mundo. Yo creo que la cosa es como bastante interesante. Vamos, por ejemplo, a cambiar de dirección de giro y vamos a decirle, pues bueno, que haga 1000 pasos, pero a la máxima velocidad, que yo la he establecido en 125 RPM, y pues vamos allá. Bueno, pues esto es un poco el ejemplo que quería mostraros. Que espero que por lo menos, ya os digo, no podemos entrar en detalles de él, pero por lo menos espero que os sirva para que os hagáis una idea de las posibilidades. Como no, comentaros también de que tenemos en el campus tecnológico, que ya os había comentado antes, hay un curso expresamente pensado para hablar del Internet de las cosas, donde se tratan pues, temas como qué es el IoT, qué tecnologías se emplean, algo de sistemas operativos, algo de protocolos de comunicación, algo de sensores y actuadores, y luego se habla de estas plataformas. Yo hablo de dos plataformas que conozco y con las que he trabajado, que son ThinkSpeak y Adafruitio, que acabáis de ver. Las dos son muy buenas, las dos tienen versiones gratuitas, y si queréis más prestaciones, pues bueno, hay que pasar por caja. Pero hay muchas más plataformas. Yo, pues bueno, no se pueden explicar todas, ni se puede trabajar con todas, pero bueno, sabiendo cómo es la filosofía de una de ellas, pues la de las demás es muy parecido, y es cuestión de experimentar. Bueno, pues con esto acabamos un poco en esta presentación, este segundo apartado dedicado al Internet de las cosas.